Morena, 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 Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración. Buenas noches. Yo antes que nada pues quiero felicitar al equipo del Canal 6 de Julio, a Carlos Mendoza, a Mario Viveros, a Roberto Vázquez por este excelente trabajo audiovisual, porque nos permite, digamos, en primer lugar, entender que la guerra, entre comillas, que estamos viviendo en México no es casual. Tiene una lógica, tiene beneficiarios y tiene sobre todo al principal perjudicado. Yo quisiera señalar que esta guerra, con toda la explicación que se da de la doctrina de shock, de cómo el neoliberalismo se ha impuesto de una manera en la que se van recortando las libertades y se van aprovechando los momentos de crisis social, incluso las catástrofes naturales, o las enfermedades o el manejo pues de las situaciones para ir avanzando en el control de las empresas sobre la gente, sobre sus derechos y sobre el territorio. Creo que eso queda muy claro, y yo sintetizaría, digamos, este excelente documental como le pondría un subtítulo, que es la guerra contra el pueblo de México. Esta guerra no es contra los narcotraficantes, es contra todos nosotros. Es contra nuestro territorio y, como bien decía Facio en el documental, para apropiarse de los recursos naturales, para apropiarse de las riquezas de México. Y lo vemos, yo creo que está muy bien documentado toda esta parte de cómo se va construyendo en la lógica de la guerra este capitalismo salvaje, cómo se va construyendo en esta lógica de la guerra la construcción del enemigo, de cómo se va construyendo una cultura del miedo para generar inmovilidad, parálisis social, para que nos vayamos a nuestras casas, nos intentemos esconder y no hagamos nada. Creo que este es un elemento central de la reflexión de este documental que me parece lo más destacable. Evidentemente, pues hay muchos elementos que aporta el documental, como el hecho central, me parece a mí que el hecho central de esta estrategia de guerra, entre comillas, que decidió Calderón, pues que ahí quizá hace falta explicar un poco más, porque esta guerra no la decidió Felipe Calderón. Esta guerra no la decidieron en México, la decidieron los Estados Unidos, porque ocurren una serie de hechos que en el documental aparecen separados, aunque están relacionados. Uno, la crisis política del 2006, o sea, la guerra contra el narcotráfico es producto del fraude electoral, eso le tenemos que decir a la gente. El fraude electoral produjo este monstruo que estamos viviendo, esta pesadilla. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo se pudieron afianzar en el poder, a través del terror, a través del miedo. Y por el otro lado, el hecho de que el apuntalamiento de Felipe Calderón fue dado por el gobierno de los Estados Unidos. Hay un cable de Wikileaks que ahí se cita, donde se habla de que el embajador Tony Garza, el embajador de Estados Unidos, ve muy débil, en extrema debilidad política a Calderón. La otra parte de ese cable dice que ellos están dispuestos a promover y a proveer de los elementos necesarios para relanzar su gobierno. Y en ese sentido, entre las cosas que se señalan es las cuestiones de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces esta guerra fue decidida como parte de la agenda de los Estados Unidos, que además hay otro elemento. Al final del gobierno, en los últimos días del gobierno de Vicente Fox, se firmó el ASPAN, y ese ASPAN ahí tiene un acuerdo, por primera vez en la historia de México se firma un acuerdo de seguridad nacional que incluye a nuestro país en la esfera de control y de la seguridad nacional norteamericana. Entonces, toda esta lógica que se va engarzando al inicio del gobierno de Calderón es el resultado que propicia esta violencia y esta violencia que hoy, pues no son 50,000 muertos, no son 60,000 muertos, ya se habla de más de 150,000 muertos en Estados Unidos, de lo que está ocurriendo en México. Aquí hay un ocultamiento de la verdad, aquí hay una estrategia del miedo que a través de los medios de comunicación se está haciendo. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que decir, que este documental nos ayuda a entender que hay una lógica política,
una lógica económica, una lógica de dominación que rebasa el interés nacional, que rebasa las élites nacionales y que está en la esfera de la geopolítica, y es el interés de los Estados Unidos y de los grandes consorcios de quedarse con nuestro país. Es lo que está en juego el 1 de julio, esta situación que está viviendo nuestro país. Y al mismo tiempo que, haciendo eco de la crítica o de los elementos que se están señalando, de que hace falta, bueno, sí está el terror. En Ciudad Juárez hay terror, hay más de 6,000 asesinatos en un año, pero también hay resistencia, también hay jóvenes que salen a la calle, también hay activistas, a pesar de que han sido asesinados, como la familia Reyes Salazar, que no está mencionada, que es uno han asesinado casi toda la familia por resistir, por ser parte de la resistencia política y social en Ciudad Juárez, por luchar por sus derechos, por los servicios públicos en la colonia y obviamente contra la violencia, y fueron de los primeros que denunciaron que los militares y que los policías estaban involucrados en los crímenes en esa ciudad. Entonces también existen elementos de resistencia. Aldo Zamora, que se presenta aquí asesinado por los talamontes de aquí muy cerca del pueblo de Ocuilan, entre Morelos y el Estado de México y el DF. Este joven que defendía los bosques como lo defiende su comunidad, todavía siguen resistiendo, a pesar de que él fue asesinado, siguen resistiendo. Pedro Leiva, de Ostula, Michoacán, la gente sigue organizada a pesar del asesinato de él y de Trinidad, dos dirigentes de esa comunidad náhuatl en Michoacán. Ellos siguen resistiendo, y está Cherán como ejemplo de la resistencia frente al predominio de las bandas de narcotraficantes apoyadas por las Fuerzas Armadas que están controlando territorialmente el país. Entonces, también al mismo tiempo que esto ocurre, que esta escena de terror y horror ocurre, hay muchos mexicanos, miles de mexicanos que están organizados y que están resistiendo, desgraciadamente de manera fragmentaria, y el movimiento por la paz con justicia y dignidad fue el primer movimiento que unificó ese clamor nacional. Por eso ha tenido una importancia central en la vida de este país, este movimiento, porque ha visibilizado esta guerra, ha visibilizado a las víctimas que siempre se nos olvidan, a veces por comodidad y a veces para evitar que el gobierno sea cuestionado o que las fuerzas políticas sean cuestionadas en su propia inoperancia. Creo que eso es importante rescatar, que esas marchas que sucedieron que alrededor del poeta Javier Sicilia no nacieron como generación espontánea, nacieron porque pudieron condensar y reunir esa indignación organizada que está a lo largo y ancho del país. Entonces, yo creo que eso sí es real. Hay mucha gente que está luchando contra esta realidad de muerte, reivindicando la vida, incluso dando la vida, como aquí mismo se expone en el documental. Pero sí creo que al documental quizá le falta un poco de esperanza, quizá le falta un poco de qué hacemos, dónde estamos nosotros, ¿no? Los que estamos luchando, los que estamos peleando por nuestros derechos, los que estamos luchando contra las mineras. Las mineras también están aliadas a los Zetas, también utilizan a los soldados para dividir y reprimir a los pueblos. Han sido asesinados en los últimos meses dirigentes sociales que se oponen al despojo territorial a las comunidades indígenas, y han sido el crimen organizado, informal, o al que llaman ilegal, y el crimen organizado en el poder, los que los han asesinado, en alianza con las mineras. Entonces también hay guardias blancas. Aquí quizá cuando se habla de paramilitares había que hablar de las guardias blancas que ya hay. Halliburton tiene guardias blancas de Blackwater para resguardar los pozos petroleros. Está ocurriendo lo que ocurría con las petroleras antes de la expropiación petrolera. Entonces, esas realidades de ocupación territorial que estamos viviendo también tienen su correlato de resistencia, y eso es lo que se está disputando en este país. Y creo que en todo caso, y lo voy a dejar ahí, sí nos quitaron la mitad del territorio hace 150 años, pero creo que no nos van a despojar de nuestros derechos y de nuestro territorio hoy en día. Creo que eso cada vez es más claro para la gente que está en el poder de nosotros impedirlo. Y creo que expresiones como la que hoy vivieron estudiantes de clase media en la Ibero están hablando de que esa indignación está creciendo y de que la conciencia sobre esa realidad está incidiendo ya sobre la acción colectiva, incluso de sectores que estaban muy alejados de estos movimientos, de esta conciencia y de esta resistencia. Yo felicito al Canal 6 de Julio porque este documento va a servir para abrirle los ojos a mucha gente de que hay una lógica política, hay una lógica económica detrás de esta
entre comillas, guerra contra el narcotráfico, a la cual hay que oponernos. No es con armas como se va a solucionar el tema del consumo de drogas. Como bien explica el documental, ha crecido el consumo de drogas. Calderón mismo, que dijo que iba a impedir que la droga llegara a tus hijos, ya renunció a eso. Hace unos meses dijo que eso iba a ser imposible y que se iba a concentrar en la violencia que ha generado su propia estrategia. Entonces, no es que sea una estrategia equivocada, es una estrategia deliberada, es una estrategia de guerra contra todos nosotros, y en ese sentido este documental sirve para hacerla visible y sirve, yo creo, para también construir una resistencia, un trabajo político de organización para impedir que nos despojen del territorio de nuestros derechos, porque así debe ser. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo creo que hay dos planos en esta asamblea. Vinimos a ver un documental y aparte nos piden a todos que opinemos o que hagamos preguntas. Pero tenemos que partir de un hecho. Lo que vinimos a ver es un documental que se llama Estado de Shock, Industria del narco y guerra espuria. Y esto es lo primero que aparece en la pantalla. Y luego hay una cosa que dice abajo, ¿cómo se inventa una guerra? O sea, la propuesta que nos hace el Canal 6 de Julio, el equipo del Canal 6 de Julio, es esto. Es el estado de shock, una guerra espuria, es una guerra inventada. Y lo que la propuesta, entiendo yo, de los compañeros del Canal 6 de Julio nos hacen es darnos los elementos para poder entender qué está pasando hoy en México. Entonces, creo que son dos cuestiones. Una es lo que vinimos a ver y otro es lo que tal vez nosotros le podamos proponer. Ahora háganse en una sobre la resistencia, sobre las alternativas, etcétera, etcétera. Pero aquí hay otra cuestión. Nosotros venimos como espectadores a ver una obra estética. Esto es, se inscribe dentro del arte como una producción de un equipo. Y ellos nos están presentando esto. Pero entonces lo que tenemos que analizar en primer lugar es el tema de la propuesta. Y creo que como documental está muy bien logrado. Yo no sé, ahora Mario nos podrá dar más detalles, pero cuántas horas de filmación hicieron y cuánto tuvieron que recortar para que quedara este producto y para que nosotros que somos el público no lo veamos pesado. Y me voy a tratar de decir qué me genera a mí ver el documental. Es decir, yo lo entiendo todo, porque trabajo sobre estos temas, pero cuando ustedes, que tienen otras ocupaciones y tienen la cabeza en otras cuestiones, digieren esto, no lo van a... Es decir, esto es una hora para discutir en grupo, para ver lo que nos están diciendo acá sobre cómo opera esta guerra inventada. Y aparece al comienzo una imagen que es en el cerebro un lugar donde se concentra la información y cómo nos manipulan ahí para inventar, para meternos las guerras inventadas. Y cómo a partir de ahí, durante 5 o 6 años, Calderón logró imponer su guerra, que no es una guerra contra los malos, es una guerra contra el pueblo. Y eso es lo que nos escamotean los medios. Entonces, yo entiendo sí que es una propuesta muy rica en contenidos, pero que es muy difícil de digerir para la mayoría de la gente la primera vez que la ve. Por eso que yo planteo, bueno, esto es un material para discutir en grupo y para verlo muchas veces, para horizontalizarlo. Es una herramienta de trabajo justamente para combatir al duopolio de la televisión y a las otras 6 familias que son los propietarios de las principales cadenas de radio. Es decir, pero fíjense lo que estamos hablando, un video contra 8 familias
que tienen el 95% del espectro radioeléctrico, o sea, cualquiera en el medio del campo tiene una radio portátil y está escuchando, si quiere, el bombardeo mediático de los poderosos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo primero que quería decir, es que, bueno, otra aclaración por alguna de las preguntas, es decir, yo no soy parte de la propuesta, a mí simplemente me entrevistan para el documental y hay otra cuestión que tiene que ver con los contenidos finales de lo que se quiere, ¿no? Si se soslaya el movimiento de Sicilia, no era sobre el movimiento de Sicilia. ¿Y qué nos pasa? Bueno, ahora me parezco a aquel actor, ¿no?, que decía ¿qué nos pasa? Suárez, ¿no? Es decir, yo llevo 35 años hablando sobre el horror. Y cuando voy a lugares así como esta asamblea me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo no soy dirigente sindical o político o de un grupo X. Yo analizo estas realidades. De repente puedo tener propuestas organizativas, pero me dediqué a hablar de esto, a analizar estos temas. Entonces, creo que sí, que la propuesta del Canal 6 de Julio es decir, acá hay un estado de shock, hay una guerra, una industria criminal, que no son el narcotráfico, que son 22 delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada, y en el marco de eso hay una guerra espuria, que no es contra los malos, sino que es contra nosotros. Entonces creo que esto es lo que hay que es el objetivo de la propuesta que ellos nos hacen, ¿no? Es decir, lo que decía Jesús recién, es decir, yo ponía en una nota el otro día, Tamaulipas. ¿Cómo Tamaulipas puede estar en manos de los Zetas o en manos de los del Golfo? Por favor, si Tamaulipas es rico en petróleo y en gas natural, y está la frontera con Texas, que es el principal estado petrolero de Estados Unidos, y está la frontera con el Golfo, que es donde está el petróleo, el tesorito de Calderón, en las aguas profundas. ¿Cómo podemos pensar que Tamaulipas esté descontrolado y que lo manejan dos grupos de narcotraficantes? Ahí están justamente generando un conflicto interno para sacar, desplazar de manera forzada a la población. Nosotros agarramos y vemos dónde aparece la violencia en Veracruz, que hay en Veracruz, hay petróleo, está sobre el Golfo, sigue para Tamaulipas, hay petróleo, está sobre el Golfo, limítrofe con Estados Unidos, está Coahuila al lado, está Chihuahua, está Sonora, toda esa franja donde está la violencia, y ahí es donde está interviniendo Estados Unidos, donde el Ejército y la Policía Federal y la Marina de Guerra de México están generando esta violencia, y el objetivo justamente es la población. Los narcos no mataban civiles, los narcos no desaparecían personas, los narcos no ejecutaban niños en los retenes. Todo eso aparece después de la guerra. Entonces, ahí es donde este material nos da elementos para tratar de entender estas cosas. Y justamente estamos en un proyecto de guerra psicológica, y la guerra psicológica utiliza grupos de acciones encubiertas. Por eso no los vemos a los marines del cuerpo presente en México, pero están actuando acá adentro. Y la guerra psicológica se vale fundamentalmente de los medios, y por eso está Televisa, y está TV Azteca, y está Carlos Marín, está Ciro Gómez Leiva, y están todos estos locutores que son justamente parte de los que nos meten de contrabando esta guerra, que no es una guerra contra los malos, que es una guerra contra nosotros. Entonces, creo que más allá de las marchas de Sicilia, que todos participamos en ella, y el gran acierto de Sicilia, que fue decir, justamente después de esta explicación que da el Canal 6 de Julio, ¿cuál es el aporte de Sicilia? Estos muertos tienen nombre. Estos muertos, estos 22.000 muertos que iban hasta 2010 oficiales, 30.000 hacia finales de 2010, Sicilia dice, pero estos muertos tienen nombres, y a su vez no solo hay que saber los nombres de los muertos, sino quiénes los mataron. Y él dice, no todos fueron muertos por criminales de los malos, sino que aquí hay muertos del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal. Y creo que sí recoge esto
el documental. La frase final de Marisela, que salió a pelear por su hija, a hacer justicia por su hija y la termina matando, y ella en una de las tomas finales dice: no nos podemos quedar sentados del otro lado de la pantalla del televisor a esperar que nos toque. Ese es el mensaje del documental. Esa es la participación popular a la manera de Sicilia, a la manera de Marisela y a la manera tal vez de la mayoría que están ustedes acá. Entonces mi planteo es que más allá de discutir qué debía contener este video, es utilizar este video justamente para generar conciencia a nivel horizontal. Pero como hemos dicho muchas veces, la conciencia sola por sí misma no nos sirve si nos vamos a quedar también sentados en la casa o comentándolo con nuestro grupo de amigos. La conciencia sirve si nos organizamos. ¿Y organizarnos para qué? Bueno, para transformar la realidad. Y la realidad es esto hoy, esta guerra que hay en México. Entonces creo que sí, que este es un material de discusión, pero no para ponernos a discutir entre nosotros sobre cómo debía ser, sino a partir de lo que contiene, cómo podemos llevarle a otra gente mayores niveles de conciencia para que entonces sí, organizados, podamos transformar esta realidad. Buenas noches, yo soy Mario Viveros del canal 6 de Julio. Primero les quiero ofrecer una disculpa porque Carlos Mendoza no pudo estar aquí, el director del canal 6 de Julio. Él está coordinando la maestría de cine documental de la UNAM, entonces tuvieron una reunión urgente, entonces pues vine yo a sustituirlo. Obviamente no tendré la brillantez que tiene él, ni los ponentes, pero bueno, aquí estoy, hay presencia el 6 de julio. Primero que nada quiero agradecer a nombre del canal el esfuerzo del Buzón Ciudadano para organizar esta función, también del CITUAM por prestarnos sus instalaciones. Muchas gracias a ambos, les agradecemos mucho porque además este video salió hace unos 3 semanas y es la primera vez que se exhibe, digamos, al público. No hay mucho interés para pasarlo, no sabemos, no entendemos bien por qué, pero bueno, ahí se irá pasando como se pueda, ¿no? Por otro lado, agradezco también la presencia de ustedes, sus comentarios, para nosotros son muy valiosos. Ya el primer comentario es choqueante, el asunto del error que tenemos en una de las fotos al final es un error. No, lo del procurador, nosotros yo no estaba enterado, nadie del canal nos habíamos dado cuenta. Ahorita ya me lo dijo Carlos, nos lo dijo el otro compañero que habló, lo vamos a revisar. Y sobre lo poco que puedo decir, agregar a las reflexiones de Jesús y de Carlos, es un poco pues la postura de nosotros. Nosotros lo que quisimos hacer, y nos tardamos bastante, digamos son más o menos 3 años de trabajo entre la investigación y la ejecución, digamos la producción del documental. Lo que quisimos hacer es pararnos en medio de, ponernos a pensar, a reflexionar en medio de todo esto que sucede diariamente, de esta cantidad enorme de cifras, de muertos, de sangre, de locura en la que estamos inmersos, y empezar a pensar qué estaba pasando, ¿no? Por supuesto, ningún documentalista serio vendrá a decirles que un documental va a cambiar al mundo, ni que contiene toda la verdad o la verdad en general. Es una postura, es una mirada, y es un primer acercamiento, un primer intento de análisis nuestro. Nosotros no somos necesariamente expertos en los temas, pero es un primer análisis que se hace con referencia a esta situación por parte de nuestro equipo de trabajo. Y la propuesta es sencilla, no queremos o no queríamos, al momento de plantearnos el trabajo, venir a decir qué hacer, porque tampoco lo sabemos. Nos parece primero que hay que ver qué está pasando. Nos parece que hace 6 años, cuando el fraude electoral, cuando todas estas cosas sucedieron, no nos esperábamos nadie en el país, o muy pocos, lo que iba a pasar 6 años después.
Y para nosotros lo importante o lo fundamental era empezar a hacer una reflexión acerca de qué estaba sucediendo, ¿no? Desde hace 3 años nos lo planteamos, nos tardamos 3 años en hacer este trabajo. Si hace rato preguntaban por las fuentes, obviamente el libro de Naomi Klein es muy importante para nosotros, es digamos una de las fuentes más importantes, el trabajo del maestro Carlos Facio, también el trabajo de Diego Sorno, por ejemplo, por citar algunas cosas. Hay muchas más fuentes, son muchísimos documentos que se consultaron, inclusive al final en los créditos ya no los vimos, ahí vienen las citas bibliográficas, digamos así con puntualidad de dónde se sacaron qué informaciones, todo el asunto de la CIA, por ejemplo, todo el asunto de Irán-Contras, etcétera. Pero es muchísima información, y son muchísimos casos, y son muchísimos muertos, y son muchísimos desaparecidos, y muchísimos agravios. Y escogimos lo que se pudo, lo que en ese momento nos pareció que era lo que podía ayudar para ilustrar, digamos, desde lo particular, lo general. Eso es el asunto. Hay cosas que no se mencionan y que sucedieron, y que seguramente algunos de ustedes lo tienen más presente incluso que nosotros, porque ustedes están metidos en el movimiento social también. En ese sentido, no nos alcanzaría la hora y media que dura el documental para hablar de tantas cosas que han pasado en estos últimos 6 años. Lo que nosotros intentamos hacer es una pequeña reflexión y decir, bueno, le estamos viendo así, pero ¿y ustedes cómo la ven, no? Empecemos la discusión, eso es un poco la propuesta, porque lo que está sucediendo acá yo creo que lo terminaremos descubriendo o terminaremos entendiéndolo bien, más bien dicho, pues dentro de algunos años, cuando ya se haya ido Calderón y cuando espero las cosas hayan cambiado para bien en este país. Y bueno, en realidad es eso, es un documental que pretende eso nada más. No pretende decirles, develar todo el velo, porque además no lo sabemos, no lo conocemos. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue hacer una especie de resumen de un montón de cosas que ya se conocen y aportar datos que no se conocían. Por ejemplo, lo de Eagle 4, que es este programa que se hace en Afganistán con dinero de la embajada norteamericana, que es exactamente el mismo proyecto que el equipo. Por ejemplo, eso nos pareció bastante interesante, ¿no? Como para nombrarlo, por decir alguna de las cosas. Entonces, nosotros lo que intentamos con este documental no era, quizá la visión, en eso concedo, a lo mejor es una visión no tan optimista. Probablemente desde otras perspectivas haya mucho más que hablar de los movimientos sociales. No se trataba de eso, se trataba como de hacer un análisis de qué estaba pasando, de este mar de sangre que nos horroriza igual que a todos. Somos ciudadanos de a pie como todos los que están aquí. En ese sentido, pues es esa la propuesta del documental del 6 de julio, ¿no? Y lo importante para nosotros no tanto es que lo aplaudan o que les guste mucho, sino que empiece la discusión, ¿no? Y que nosotros todos pues empezamos a tomar cartas en el asunto, porque si los ciudadanos no salvamos a este país, pues ¿quién? Y yo ahí la dejo, realmente no podría decir más, además ya les recetamos 1 hora y media de documental, ¿no? Bueno, muy breve, yo sí realmente quiero felicitar al Canal 6 de Julio porque es la otra televisión, la televisión de los ciudadanos. Desde 1988 ellos han hecho una labor de concientización, de visibilizar los problemas de este país y han creado una escuela, y creo que las reacciones que ha provocado este documental pues hablan bien de este trabajo, que como bien dice Carlos Facio, es muy complejo lo que se dice, que hay que analizarlo, que hay que volverlo a ver, hay que discutirlo entre todos. Y yo creo que el mejor homenaje o el mejor reconocimiento que podemos hacer a este trabajo, a este esfuerzo, a esos 3 años de escoger las imágenes, de escoger la información, que seguro tendrán unas 80 o más horas ahí guardadas porque no pudieron transmitirlas. El mejor reconocimiento que podemos hacerlo es pasarlo en las calles, en las plazas, en las escuelas, hacer círculos de discusión para ir analizando cada capítulo y todo esto para darle un contenido a esta angustia que tenemos y poder salir de este miedo que nos paraliza. Yo nada más terminaría diciendo que mientras ellos, los del poder, tienen la televisión, nosotros tenemos la calle, tenemos las plazas. Mientras ellos, los del poder, tienen el dinero, nosotros tenemos a la gente y nuestra capacidad de indignación y de organización.
Ellos tienen el terror y la muerte, nosotros tenemos la vida y la esperanza. Y eso para hacerlo real, hay que tomarlo en nuestras manos y hacerlo posible. Bueno, ya para ir cerrando, creo que lo que plantea la compañera al final es más claves de información, ¿no? Creo que es la mejor propuesta. Si eso estuviera en cada uno y lo horizontalizáramos y nos organizáramos para hacer lo que ella pide, avanzaríamos mucho más. Fíjense, yo fui apuntando, estaba sentado ahí, yo ya lo había visto una vez, y cuando empezó apunté algunas cosas. Yo no había reparado que había un subtítulo que decía ¿cómo se inventa una guerra? Ahí ya hay una primera idea para discutir. La guerra de Calderón, ¿es la guerra contra los malos, como dicen, o es una guerra contra nosotros? Luego hay una imagen del cerebro y nos dicen, en esa partecita nos meten, ¿pero qué nos meten? Y ahí hay que ver lo que es la guerra psicológica. Pero bueno, discutir qué es la guerra psicológica puede ser un curso de un semestre en la UACM o en la UNAM, ¿no? Es un tema complejo, pero hay que entenderlo. Si entendemos eso, vamos a entender un montón de cosas. Pero después empieza el documental y dice, los bombazos del 6 de noviembre. O sea, antes de que asuma Calderón, ¿quién mete los bombazos? No en Michoacán. Fue acá en el DF y en 2 o 3 lados. No, el 6 de noviembre, antes de que asuma el 1 de diciembre Calderón. ¿Quién pone las bombas? Es para ir preparando un clima para poder justificar sacar al ejército bajo la idea de que van a combatir a los criminales. Pero ahí los bombazos dicen al otro día que es el terrorismo. Y en el documental no nos dicen, porque no pueden decirnos todo, que en noviembre de 2006 llevábamos 5 años de guerra al terrorismo de Estados Unidos. O sea, Calderón es impuesto en México, por eso hay un fraude de Estado, en el marco de una guerra al terrorismo inventada por Estados Unidos a partir de las Torres Gemelas. Cómo inventaron las armas de destrucción masiva para invadir Irak. Entonces, bueno, entender eso nos lleva a otro semestre de discusión. Y todavía no llegamos al 1 de diciembre de 2006. Entonces, por eso es que es complejo, por eso que hacer en 1 hora y 20 todo lo que tiene acá, o menos, todo lo que tiene metido este documental, por eso yo digo, hay que verlo 2 o 3 veces y discutir en cada idea que nos va dando realmente qué iba pasando. El 7 de noviembre, Calderón, después de los bombazos, es Calderón el que dice, voy a combatir el terrorismo, no sé qué. O sea, se pone en la matriz de opinión de la administración Bush. Pero algunos de ustedes estarán escuchando y dicen, bueno, ¿y qué es eso de la matriz de opinión? Y la matriz de opinión es algo que inventan allá en Estados Unidos, en círculos de inteligencia, y dicen, bueno, ahora para México lo vamos a desestabilizar. Para poder invadirlos de manera indirecta, tenemos que decir que México es un estado fallido. Y lo dijeron en 2009. Y hoy nos dicen, en este número de la revista Proceso que está circulando en el anterior, que México ya no solo es un estado fallido, sino que hay un narcoestado sustituto. ¿Y quién lo dice? Un ex marín, y nosotros lo reproducimos. Acá Proceso lo reproduce y lo toma nota. Entonces, Tamaulipas es un estado fallido. Y nos meten ellos en nuestras cabezas, a través de nuestros medios, las matrices de opinión que ellos crean allá para poder intervenir en México. Por eso yo digo que este documental es muy rico, porque cada pedacito de lo que va diciendo da para discutir. ¿Qué fue esto de la fiebre porcina? Ahí hay una toma que yo digo, esto estaba previsto en 2008, una operación militar conjunta de Canadá, Estados Unidos y México,
ante una epidemia de gripe aviar. ¿Y qué tienen que hacer los militares movilizados por una epidemia de fiebre porcina? Bueno, estaba prevista un año antes y era un nuevo laboratorio para encerrarnos en nuestras casas con un enemigo nuevo, un virus que nos colocó una semana aterrados frente al televisor para que ellos nos dijeran lo que querían decirnos, ¿no? Entonces, bueno, cada pedacito es para discutir, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo que la compañera plantea es, bueno, ¿cuáles son las ideas fuerza? Es decir, para entender tenemos que desestructurar, o sea, decodificar, darle vuelta, pues, como una media a los que ellos nos están metiendo durante años en las cabezas. Pero eso es complicado, porque, fíjense, nosotros tenemos acá un video que dura 1:20 o 1 hora no sé qué, y Televisa, TV Azteca, todas las radios, toda la prensa están, dale. Hubo un fraude de Estado continuado de 2003 con los videoescándalos hasta el Consejo Federal Electoral decreta en septiembre ganador no fue el día de las elecciones, empezó el fraude en 2003, construyeron AMLO un enemigo para México, esa es otra matriz de opinión, y era símil de Hugo Chávez, y ahora se lo están volviendo a hacer a Chávez allá porque no quieren que vuelva a ser presidente, y lo que está pasando en México está pasando en Venezuela y en Bolivia. En este momento en Bolivia están desestabilizando a Bolivia y son los mismos y utilizan la misma estrategia con conceptos distintos. Bueno, pero para entender, si todos entendiéramos eso, entonces no estaría Calderón en el gobierno y no vendría el del Copete o la Josefina, es decir, sería otra cosa, ¿no? Pero es complejo, es difícil, pues.